Eso es. Bien. Si una alumna me avisó. Bueno, la idea de la clase de hoy es trabajar la unidad número 3, ¿sí? Estamos dentro de la unidad número 3, la cual se caracteriza por ser teorías psicológicas de corte cognitivo. Antiguamente, digamos, antes del 2018, toda la organización del programa y de la asignatura era en relación a preguntas. La pregunta por el aprendizaje, la pregunta por el conocimiento y la pregunta por el saber. Actualmente, la organización del programa no es esa, sino que lo que estructura el programa no son estas preguntas, sino que tiene más que ver con objetos, que por supuesto son objetos en términos epistemológicos. La unidad número 3 se organiza en relación al objeto de estudio mente y procesos psicológicos. Mente y procesos psicológicos en tanto objeto de estudio, en tanto cómo pensar, ¿sí?, aquella organización, aquella investigación en relación a algo que tenga que ver con la mente, ¿sí? Si nosotros venimos del eje anterior que tenía más que ver con el aprendizaje y la conducta observable y nosotros decimos que había un estímulo y una respuesta, dentro de este eje de mente y procesos psicológicos vamos a empezar a caracterizar qué es lo que pasa en el medio del estímulo y la respuesta. Dentro de lo que es mente y procesos psicológicos, esta unidad número 3 aúna varias teorías y varios autores, ¿sí? Ustedes van a encontrar que en las otras organizaciones temáticas tienen un solo autor, como en la 4, ¿sí?, o en la 2, donde hay 2 autores. En este caso son 3 teorías que son importantes y que también sería interesante ponerlas en interrelación y poder jugar entre estos conceptos. Por un lado tenemos la teoría de la Gestalt, la teoría de Piaget y la ciencia cognitiva. Los que rindan con el programa anterior al 2019 van a encontrar que ciencia cognitiva está en una unidad específica. En este caso, a partir del 2019, en este programa, la ciencia cognitiva comparte, ¿sí?, dentro de la unidad número 3, está ubicada también como una teoría psicológica cognitiva. Mi idea en relación a esta clase es poder dar aquellos conceptos principales, ¿sí?, una suerte de mapa.
Cuando ustedes se ponen a estudiar DPC, lo que suele suceder es que uno se pierde en la cantidad de teorías, en la cantidad de conceptos, en la cantidad de textos. Entonces tenemos varias posibilidades para no perdernos. Podemos hacer varios mapas. Este es un mapa conceptual, ¿sí? Pero ustedes también tienen el programa que es otro mapa, ¿sí? Es un mapa posible que les permite poder leer los textos y situar qué es lo que nos interesa de cada uno de los textos para cada una de las teorías. Esto que voy a hacer ahora con respecto a la unidad número 3 es otro mapa, es un mapa conceptual y la idea es que cuando ustedes vean un concepto sepan en dónde está ubicado para que puedan dar respuesta en el examen de la mejor manera posible. Es decir, si yo les pregunto ¿qué es la asimilación y la acomodación? Que no solo respondan el concepto, sino que puedan decir, bueno, asimilación y acomodación es un concepto de Piaget que está ubicado en el eje temático de mente y procesos psicológicos, cuál es el objeto de estudio, es decir, que puedan situarlo, que puedan contextualizarlo en la asignatura. Entonces vamos a ver algunos conceptos principales o cosas que tienen que saber sí o sí en relación a cada una de estas teorías. Por un lado está la Gestalt, donde tienen que saber quiénes son los autores principales de la teoría de la Gestalt: Wertheimer, Kohler, Kafka. Son algunos de los autores principales, son los iniciadores de la teoría de la Gestalt, que le estamos situando más o menos en 1912, en Alemania. Empiezan a investigar, específicamente Wertheimer, aquellos fenómenos que eran dejados de lado, por ejemplo, por la psicología de Wundt. Estos fenómenos los empiezan a investigar en términos de experimentaciones y observaciones. Ese es su método de estudio. Van a encontrar también en algunos textos que funciona como un método en relación a la observación ingenua o la observación de la vida cotidiana, porque en realidad ellos no intentan aislar el fenómeno, sino que tratan de observarlo en la cotidianidad. ¿Qué es lo que pasa con ese fenómeno en lo cotidiano? El objeto de estudio con el que trabajan tiene que ver con lo mental, alude a lo mental, tiene que ver con ciertos procesos que se dan al interior de la mente, pero específicamente es la percepción. Lo intersubjetivamente constante, le llaman ellos. A partir de este objeto de estudio, percepción y este método mente, empiezan a investigar un fenómeno, que es el fenómeno del movimiento aparente, también llamado fenómeno phi, phi o pi. ¿Qué es el movimiento aparente? Es la posibilidad de ver un movimiento donde en realidad no lo hay. Wertheimer lo investiga, por ejemplo, en relación a los carteles luminosos. Los carteles luminosos, dice Wertheimer, si nosotros hacemos una observación ingenua, si nosotros observamos en la totalidad ese fenómeno, lo que vamos a ver es una sucesión de luces que se prenden y se apagan. No vemos la particularidad de cada una de las luces, vemos un movimiento, ¿sí? Vemos una luz que se está moviendo, por eso es un movimiento aparente. Hay movimiento, la observación nos dice que hay movimiento, pero si nosotros analizamos la percepción, la dividimos, vamos a ver que no hay movimiento, sino que hay solo una sucesión de luces que se prenden y se apagan. Es decir, él empieza a pensar y a observar aquellos fenómenos que eran dejados de lado, pero lo empieza a pensar de otra manera, ¿sí? Empieza a poder situar ciertas críticas a Wundt, que era la psicología de la época, critica a Wundt porque la posición de Wundt, la posición en la cual observa la conciencia, es una posición atomista, es una posición molecular. Y ellos proponen
una observación molar del fenómeno. Si nosotros lo pensamos en términos muy gráficos, como es el agua, nosotros decimos, el agua está compuesta por H2O, moléculas de hidrógeno y moléculas de oxígeno. Si nosotros dividimos el agua, perdemos el agua como fenómeno, ¿sí? Nos quedamos solo con las moléculas. Este movimiento aparente le permite a Wertheimer formular una de las leyes o axiomas básicos de la Gestalt, que es el todo es más que la suma de las partes. También hay otro concepto importante, que es el concepto de comprensión súbita o insight. Este concepto fue una investigación, una experimentación, una observación realizada por Kohler con monos, en el cual lo que él observa es el manejo que tiene este animal con respecto a la resolución de un problema. Lo que da cuenta de la comprensión súbita es un tipo de aprendizaje particular. Kohler coloca a un mono, ¿sí?, en una jaula con bananas, tiene que llegar, ¿sí?, a esas bananas, y ¿qué es lo que hace el mono? En primer momento va, salta, trata de agarrarlas, va, salta, trata de agarrarlas. No llega a agarrarlas por ensayo y error. Se aleja entonces del punto que le interesa, que es las bananas, y hace una conducta de rodeo. Esa conducta de rodeo le permite observar la totalidad, ¿sí?, la totalidad del campo, y por insight, ¿sí?, por algo espontáneo, súbito, aparece la resolución del problema. Junta las cajas, las forma en una escalera y puede llegar a agarrar las bananas, ¿sí?, con todas las versiones de este ejemplo, ¿sí?, que junta las varas, etcétera, etcétera. Pero lo que quieren ver ellos es discutir con el conductismo y decir, el aprendizaje no es por ensayo y error. El aprendizaje se da por algo que pasa al interior entre el estímulo y la respuesta, y a eso le llaman comprensión súbita. Y es una reorganización del campo perceptual. Es decir, los elementos del campo que antes en forma aislada no generaban nada, ahora sí logran la solución del problema. Otra cuestión importante en relación a la Gestalt son las leyes del aprendizaje, leyes de la Gestalt, como lo quieran llamar, ¿sí?, son las leyes. Nosotros en general, por una cuestión histórica, tendemos a dividirlas en tres grandes leyes. En el texto de Colombo ustedes lo van a encontrar así, si bien no está ley 1, ley 2, ley 3, si ustedes las leen el texto van a encontrar el recorrido de estas tres leyes. Una de las leyes es la ley de organización y estructura. Esta ley es la que le da los fundamentos básicos a la teoría de la Gestalt, la que permite pensar que el todo es más que la suma de las partes, la que permite diferenciarse de la psicología anterior, ¿sí?, de este punto de vista molecular que tenía Wundt en relación a la percepción, al fenómeno perceptual. La ley de pregnancia o buena forma. Esta ley de pregnancia o buena forma dice que nosotros percibimos de la mejor manera posible y que la mejor manera es la manera más simple. Esta ley de pregnancia o buena forma está sostenida sobre subleyes: cerramiento, proximidad, figura y fondo.
Antiguamente trabajábamos con otro texto que decía que había más de 300 leyes, ¿sí? Son muchas las leyes, Colombo creo que nombra 5, en algunos textos los van a encontrar como leyes, no como subleyes, a mi criterio, y esto lo digo en términos personales, lo digan como lo digan, no está mal, traten de apoyarse en el texto que lo dice de esa manera. Pero todas estas herramientas, proximidad, figura y fondo, continuidad, similitud, traen a colación que la percepción es de la mejor manera posible. Bien, y por último, la ley de llamado principio de isomorfismo. Hay una igualdad de formas, dice la Gestalt, ¿entre qué? Entre la percepción y el sistema nervioso que sostiene esa percepción. Antiguamente también trabajábamos con otro texto, el de Brownstein, que hacía una crítica, en realidad este principio de isomorfismo fue uno de los principios que más críticas recibió en la teoría de la Gestalt, porque hace una suerte de reduccionismo, ¿sí? Dice, bueno, la percepción trabaja como si trabaja el sistema nervioso, y el sistema nervioso trabaja como trabaja la percepción, y básicamente no explica ninguno. Pero es uno de los principios que nosotros lo ubicamos dentro de estas leyes. Las leyes organizadas de esta manera nos permiten pensar que hay una ley que engloba todo, que da cuenta de la estructura completa, hay leyes que explican la percepción en particular y hay un principio que da cuenta del funcionamiento fisiológico. Lo explique o no lo explique. Esto creería que es lo más importante en relación a la Gestalt, es decir, que cuando ustedes tomen los textos traten de ubicar algunas de estas características, ¿sí? Traten de ubicarlas en estos ejes. Los textos que ustedes tienen en relación a la Gestalt son el texto de Colombo, la Gestalt, y también tienen el texto de Svensson. Es un capítulo dedicado a la Gestalt. Ya leyeron Svensson para los temas anteriores, ahora van a leer un capítulo de Svensson en relación a la Gestalt. Ambos textos repiten estos conceptos, ¿sí? Pero es válido estudiar ambos y poder enriquecer los conceptos, ¿no?, a partir de ambos textos. Esto con respecto a la Gestalt. Con respecto a Piaget, voy a poner esto acá, después lo vuelvo a poner. Con respecto a Piaget, también tenemos unos cuantos conceptos en relación a su teoría. Va a ser muy difícil ponerlo en 2 o 3 líneas, es una teoría sumamente amplia, enriquecedora, muy rica, ¿sí?, en términos conceptuales, en términos de escritura, pero bueno, voy a tratar de resumirlo teniendo en cuenta lo que más nos interesa en DPC. Seguimos pensando que nuestro eje es el eje de mente y procesos psicológicos. El objeto de estudio de Piaget es la inteligencia y desarrollo del conocimiento. A partir de Piaget, la mente y la inteligencia se entienden de una manera completamente distinta, ¿sí? Hace un corte con todo lo que se viene pensando en relación a la mente, ¿sí?, en relación al desarrollo del conocimiento. Piaget inaugura un modo de pensar, ¿sí?, no solo de la mente, sino también en relación al niño. Empieza a decir que el niño tiene inteligencia desde que nace, ¿sí? Hasta que él dice eso, el niño solo no tenía inteligencia, y la inteligencia estaba relacionada con la inteligencia abstracta, que era la inteligencia que adviene en la adolescencia. Piaget va a decir que la inteligencia tiene que ver con un funcionamiento motor del niño, y que por lo tanto desde que nace hay inteligencia. A esa inteligencia la va a llamar de distintas maneras. Uno podría hacer una suerte de recorrido de cómo Piaget toma el concepto de inteligencia y va a decir muchas cosas, que la inteligencia es adaptación, que la inteligencia es acción, que la inteligencia tiene que ver con la creatividad, ¿sí? Hay muchos textos que trabajan este concepto.
El método con el cual trabaja Piaget, el método es un método clínico. Método clínico. También utilizado o viene, digamos, del campo de la psiquiatría, donde Piaget observa cómo los psiquiatras indagan, ¿sí?, en aquellas personas que tienen, bueno, alguna problemática mental, como alucinaciones, y cómo hacen una indagación a partir de preguntas, a partir de un cuestionario, pero que sin embargo ese cuestionario está más ligado a las respuestas que va dando cada paciente, más que a una formulación estructurada de preguntas. Este método clínico es un método muy interesante que le permite a Piaget poder indagar cómo el niño, ¿sí?, cómo el niño va generando conocimientos, cómo el niño está creando el conocimiento. Este método va a tener distintas características si lo hace en relación a un niño en la etapa sensoriomotora, es decir, cuando no tiene habla todavía, o un niño en el cual está indagando la construcción de la realidad, ¿sí?, o en un niño en el cual está viendo, bueno, cómo crea las categorías de conservación, por ejemplo. Pero más allá de estas particularidades de este método ubicado en cada uno de lo que a él le interesa y la edad en la que está trabajando, lo interesante es que el punto principal es el niño, ¿sí? No es las preguntas que hace Piaget, sino que las mismas respuestas del niño relanzan las preguntas de Piaget. O sea que el eje está puesto en el niño y en la construcción que está haciendo el niño. Lo que le interesa ver a Piaget en su formulación es, en la base de su formulación, es una pregunta epistemológica, ¿no? ¿Cómo se pasa de un estado de menor equilibrio a un estado de equilibrio mayor? ¿O cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de conocimiento mayor? ¿Sí? Es una pregunta epistemológica. Para poder dar respuesta a esta pregunta epistemológica, Piaget crea una psicología genética, ¿sí?, a partir de la cual pueda responder estos interrogantes epistemológicos. Por eso la teoría de Piaget ustedes la van a encontrar con el nombre de teoría maduracional cognitiva, teoría del constructivista, bueno, algunos ahí discuten o no, pero la pueden encontrar como teoría constructivista, como psicología genética, como epistemología genética. Son los distintos nombres, ¿no?, en relación a la teoría de Piaget. ¿Cuáles son los conceptos principales que a nosotros en DPC nos interesan de Piaget? Yo lo voy a hacer de una manera, pero se podría hacer de cualquier otra manera, porque me parece que lo interesante de Piaget es que uno puede tomar un concepto y entender toda la asignatura, ¿sí? Toda la teoría, perdón, tengo un gato, creo que quiere salir. No pasa nada. Ahí. Siempre tengo un gato. Puedo zafar de los niños en algún horario, pero no de los animales. Bien, entonces decía que voy a hacer una suerte de organización de los conceptos, pero que se podría hacer de otra manera también. Tenemos el concepto de sujeto epistémico. Este sujeto epistémico es una categoría de Piaget que da cuenta de un sujeto universal. Es decir, a Piaget no les interesa la diferencia individual. ¿Por qué un niño llega a un estadio y el otro no? ¿Sí? Lo que le interesa son categorías universales que den cuenta de todos los niños, ¿no?, en todo caso, cualquier momento histórico. Este sujeto epistémico tiene por característica ser autor y actor de su propio conocimiento, ¿sí? De nuevo tenemos el eje en el niño, el eje en este sujeto, que es como un pequeño investigador, diría Piaget. Este sujeto epistémico es autor y actor de su propio conocimiento, o sea que lo principal de él tiene que ver con la actividad, con la acción.
toda acción, ¿sí? Toda acción en un niño es desencadenada por un suceso de desequilibrio. Este desequilibrio, dice Piaget, puede ser distinto de acuerdo a la etapa en la que está transitando el niño, ¿sí? Si tenemos un niño pequeño de 6 meses sentado en una mesa, será el objeto que le pongamos adelante. Si tenemos un adolescente, será una pregunta, serán distintas cosas. Este desequilibrio, dice Piaget, dispara, ¿sí?, la acción del sujeto. Esta acción tiene que ver con la posibilidad de poner en movimiento dos mecanismos, que para Piaget son los mecanismos fijos, de asimilación y acomodación. ¿En qué consisten estos dos mecanismos, ¿sí?, los mecanismos fijos? También lo van a encontrar como invariantes funcionales, ¿no? Estos mecanismos de asimilación y acomodación tienen que ver con la asimilación, la posibilidad de incorporar datos nuevos del objeto. Es decir, un niño pequeño agarra, ¿sí?, cualquier objeto que tenga enfrente y a ese objeto le imprime una acción. Esa acción tiene que ver con los recursos con los cuales cuenta. Esta acción tendrá que ver con la succión, con el golpear, con el romper. Mi hijo rompe bastante y así ha aprendido muchas cosas, ¿sí? Son modos de aprendizaje. Este niño, a partir de la succión de los objetos, va a asimilar los atributos del objeto, es decir, las diferentes categorías que tiene el objeto. Rico, feo, arenoso, y así va a empezar a incorporar, ¿sí?, los datos a sus estructuras. En algún momento sus estructuras no le alcanzarán para poder acoger tantos datos del objeto y tendrá que generar una nueva estructura, un salto de estructura, que no es solo cuantitativa, también es cualitativa. Si tenemos un niño de 2 años que a todo lo que se mueve le dice babau, 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 ¿sí? Tenemos babau, el gato es babau, en algún momento va a decir, bueno, hay un perro, ¿sí?, el babau es un perro, pero hay otro animal que vuela. Ese animal que vuela no es un perro. Hay una nueva categoría mental que tiene que ver con animales que vuelan y que no son perros. Así empieza a poder armar, construir todo su conocimiento, ¿sí?, en relación a nuevas estructuras mentales. Este desequilibrio que da cuenta de una acción o que pone en movimiento una acción, siendo la acción el motor de todo conocimiento, por eso es un sujeto epistémico, autor y actor. Esta acción que promueve la asimilación y la acomodación va a lograr un nuevo equilibrio. Este equilibrio, ¿sí?, Piaget utiliza el concepto de equilibración, más que equilibrio. Este equilibrio es un equilibrio dinámico. Es un equilibrio móvil. Es decir, que en el momento en el que surja un nuevo interrogante, una nueva duda, una nueva pregunta, vuelve, ¿sí?, el circuito de la acción del niño, del sujeto sobre el medio. Bien. Además de estos conceptos en Piaget, hay otros conceptos también solidarios con la asimilación y la acomodación, que son los conceptos de génesis y estructura. A partir de estos conceptos de génesis y estructura, vamos a situar, ¿sí?, cómo funciona la asimilación y la acomodación, y también vamos a situar ciertas críticas que Piaget le realiza, tanto al conductismo como a la Gestalt. En términos generales, lo digo así rápido, para Piaget, cuando el conductismo puede leer algo del desarrollo, va a decir que es una génesis sin estructura.
¿Por qué una génesis sin estructura? Porque hay una transformación continua, pero no hay una estructura mental que la soporte. Es un organismo plástico que se modifica continuamente en relación a los estímulos ambientales. Para la Gestalt, o en relación a la Gestalt, va a decir que es un estructuralismo sin génesis. Sí hay una estructura, principio de isomorfismo, una estructura que soporta todo este modo de percibir, pero no hay modificación, ¿sí? No hay modificación alguna. Cuando hablamos de génesis, hablamos de transformación. Es una definición un poco más completa, ¿sí? Es el pasaje de un estado A a un estado B, siendo B más estable que A, ¿sí? Pero para que sea más simple entender qué es lo que quiere decir Piaget en relación a génesis, lo pensamos en relación a una transformación. Bien, y de Piaget, ¿qué más podríamos decir? La afectividad. Bien, la afectividad también él la ubica como motor, ¿sí? También la ubica como motor del conocimiento, también la ubica como uno de los factores, ¿sí? En ningún momento la desmiente. Esto también es una de las cosas que fue como más criticada en Piaget, ¿sí? Como si no tuviese en cuenta lo social, como si no tuviese en cuenta lo biológico y como si no tuviese en cuenta la afectividad. Esto no es así. Cualquier texto que uno lea en relación a Piaget lo pone como uno de los 3 factores necesarios, pero que por sí solo no alcanzan para llegar al conocimiento. Bien, lo que pasa que como investiga otra cosa, como su pregunta es otra, ¿sí? Lo plantea, pero no lo desarrolla. Para Piaget también es otra de las críticas que ha recibido, esto de las etapas. Nosotros en DPC no vemos ni trabajamos específicamente las etapas, las 4 etapas si lo leemos desde alguno de los textos de Piaget, o 6 etapas si las leemos desde otros textos. Sí. Julieta pregunta, ¿los estadios son importantes saberlos? Es importante saber como mínimo cuáles son los estadios, pero no hay, o no debería haber nadie que pregunte cuáles son los estadios de Piaget, ¿sí? Los estadios son el sensorio motor, el de la inteligencia intuitiva, el de las operaciones operaciones concretas, y después el de las operaciones formales o inteligencia abstracta. Se le pueden poner otros nombres, ¿sí? Porque son las características que hay al interior de esa estructura. Lo que nos permiten saber los estadios es cuáles son las características de estructura que hay en ese niño, ¿sí? Y las sabemos a raíz de lo que observamos, ¿sí? Cuáles son las características que hay en cada uno de estos estadios. Pero solo los tenemos que entender a título de poder entender la teoría, ¿sí? No debería haber nadie que pregunte, ¿sí? No debería haber nadie que pregunte los estadios, ¿no? Porque en realidad, si lo ven en el programa, no figuran los estadios. Sí, en todo caso, lo que pueden preguntar, lo que se les podría preguntar es que cómo es el desarrollo en Piaget, el desarrollo de la inteligencia. Piaget va a decir que el desarrollo de la inteligencia se da por mecanismos fijos, por un lado, y por otro lado por estructuras variables. En este interjuego de los mecanismos fijos, asimilación y acomodación, y las estructuras variables, que podríamos decir los distintos estadios, si bien estructura y estadio no son homologables directamente, ¿sí? Porque la estructura no es observable, sí lo que observamos en los estadios infiere que hay una estructura atrás, ¿no? Entonces en esos términos es que tienen que saber algo de los estadios de Piaget, no más que eso. De hecho, creo que ustedes tienen el texto de los 6 estudios en psicología, que quizás haga un paneo, un punteo de cada uno. No deberían, estudiarlos en términos de repetir qué es lo que pasa en cada uno de estos estadios, pero sí tener un panorama claro de cómo es el desarrollo de la inteligencia en Piaget. Nada más que para eso. ¿Y algo más? ¿Alguna otra pregunta? No. ¿O algo que les parezca que me estoy olvidando?
de equilibración. Todos estos conceptos, ¿no?, de desequilibrio, asimilación, esta hipótesis del equilibrio, da cuenta de un concepto importante en Piaget, que es el de adaptación. Pensé que con el cuadro iba a ser más clara, pero ahora quedó todo así, pero bueno. Ustedes después lo organizan bien si lo quieren copiar para que les quede más claro. Este término de adaptación es un término, es un concepto que viene del evolucionismo, específicamente del darwinismo, y es el mismo concepto que también toma el conductismo. ¿Sí? El conductismo también toma el concepto de adaptación. La diferencia principal es que para el conductismo la adaptación es una adaptación pasiva y para Piaget la adaptación es una adaptación activa. Bueno, cualquier pregunta que vayan teniendo pueden mandarme. Justo yo una recién. A ver. ¿Podrías repetir la crítica al conductismo? Sí. ¿Cuál? ¿La de génesis y estructura o la de la adaptación? Supongo que la de génesis y estructura. Bueno, a ver, ahí vamos a eso. Hay otra que dice, ¿cuál sería la diferencia entre la Gestalt y Piaget? Chris pregunta qué textos son para Piaget. Y Julieta pregunta, que preguntó sobre la diferencia entre Gestalt y Piaget, dice, ¿por qué me lo preguntaron y no supe responder? Vamos organizando de a uno, porque te tengo mucha data, no, perdón. está bien. Con respecto a la diferencia entre la Gestalt y Piaget, es una pregunta muy amplia. Primero, ustedes lo que pueden decir es, bueno, ¿qué quiere, digamos, que conteste en relación a las diferencias de la Gestalt y Piaget? Son dos teorías completamente distintas, ¿no? Sin embargo, están dentro de la misma unidad, ¿sí?, y dentro de este objeto de estudio mente. En todo caso, pueden ir jugando, ¿sí?, a ver desde dónde pueden hacer esa diferencia. Por un lado, el objeto de estudio es diferente, el método es diferente, los interrogantes que los mueven son diferentes. Eso en términos generales de la teoría, ¿sí? Ahí tienen diferencia en cada uno de estos puntos. Por otro lado, quizás, no lo sé, la pregunta estaba dirigida más a la categoría de génesis y estructura, ¿sí? Entonces ahí sí, la crítica que le hace a Piaget a la Gestalt tiene que ver con esta idea de cómo pensar la estructura, que son dos modos distintos de pensar la estructura. Una, la estructura perceptual, la otra, la estructura de la inteligencia. Es más, Piaget en algunos puntos, en algunos textos, va a decir que para la Gestalt, para lo que le interesa a la Gestalt en términos de la percepción, la estructura está bien pensada, pero no para la inteligencia. Se me ocurre eso. Al menos como respuesta. Después otra de las preguntas era la bibliografía para Piaget. También tienen un texto de Colombo, uno de los capítulos de Colombo, y también tienen dos textos de Piaget. Uno que es el estructuralismo, ¿sí?, donde trabaja bien estos conceptos de génesis y estructura. Es un texto bastante complejo porque es un texto que trabaja las tesis. Bueno, primero hace estas críticas que yo nombré, después sitúa las tesis, ¿no?, en las cuales ubica él su propia teoría, ¿no? Pero bueno, es un texto necesario. Y en ese texto después retoma lo de asimilación y acomodación. Bien, respecto a la pregunta sobre las críticas, ambas. Digo, si se puede ¿Ambas cuáles? La crítica de la adaptación y al conductismo. Sí, sí. Bien, termino con lo de Piaget, la bibliografía, y el otro texto de Piaget son los 6 estudios. También es una selección, de todo es una selección. Entonces, con respecto a las críticas que realiza Piaget, por un lado, al conductismo le critica que sostiene, ¿sí?, una idea de génesis, es decir, un organismo plástico al cual se le puede hacer lo que quiera en términos de estímulos, pero sin una estructura que soporte esos cambios. Los cambios son a partir de los estímulos, ¿sí? El eje está puesto en los estímulos. Para Piaget, el eje no está puesto en los estímulos, el estímulo existe, ¿sí?, porque es necesaria también la estimulación para que se produzca el desarrollo del conocimiento. Pero lo que está en juego es lo que pasa adentro con ese estímulo, ¿sí?, que es lo que hace la mente, ¿sí? La mente lo asimila, lo acomoda. Entonces, para Piaget,
La teoría de Watson, ¿sí? O el conductismo en general, sostiene una idea de génesis sin estructura. Por otro lado, con el concepto de adaptación, comparten, ¿sí? El concepto de adaptación venido del darwinismo, ¿sí? Ofrecido por el evolucionismo de Darwin, pero la diferencia principal es que para el conductismo, ¿sí? La adaptación es una adaptación pasiva, depende del estímulo. Para Piaget la adaptación es una adaptación activa, tiene que haber algo en el medio, tiene que haber un movimiento, tiene que haber una acción del sujeto para poder llegar, ¿sí? A esa adaptación. Y después no sé si había otra pregunta, yo ya me perdí. Me dicen. No, si quedó estamos algo. bien. Hay una pregunta acá de Luciano que dice: me gustaría saber qué crítica se le hace a la teoría de Piaget y de dónde se la crítica. En realidad nosotros no trabajamos las críticas a Piaget, ¿no? Al menos no están previstas dentro de esta asignatura. Todo lo que sea desarrollo actual del cognitivismo y de cómo pensar la cognición, sin duda lo critica Piaget, ¿sí? Es muy interesante porque no hay nadie que no lo critique a Piaget. El hecho de que no haya nadie que no lo critique a Piaget da cuenta de que Piaget fue importante en lo que dijo, ¿sí? Piaget plantea un quiebre en el modo de pensar al niño y de pensar a la inteligencia, y a partir de ahí todos los que quieran trabajar desde una línea cognitiva lo tienen que leer sí o sí a Piaget. Pero después de eso se corren, ¿sí? Algunos autores dicen que bueno, que no puede ser que Piaget explique todo el desarrollo del conocimiento de todas las actividades de los niños a partir de solo 2 mecanismos, es decir, que recibe unas cuantas críticas. No sé si explayarme un poco más en esto porque en DPC nosotros no lo trabajamos, no es eso lo que nos interesa. Otra pregunta: ¿la adaptación es el resultado de los procesos de asimilación y acomodación? Sí, cuando hablamos de equilibrio dinámico, equilibración, estamos situando la adaptación. Efectivamente. Cuando hay un desequilibrio, ¿sí? Hay que volver al proceso para volver a adaptarse, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo ninguna otra duda más sobre ni Piaget ni Gestalt. Si no, después volvemos. Yo necesito un pizarrón gigante. Bueno. Voy a borrar algunas cosas, después ustedes las recuperan de alguna manera. Lo pongo acá, la idea era que quedaran uno abajo del otro, por ahí lo tendré que haber usado al revés, pizarrón. La próxima lo usamos al revés. Entonces, bueno, acá vamos a tener la llamada ciencia cognitiva. Esta ciencia cognitiva, ¿sí? Que antes de este último programa era una unidad completa, ahora es parte de una unidad. También la idea es centrarnos en cuál es la idea de mente que tiene y de procesos psicológicos, como para no perdernos en toda la lectura. De ciencia cognitiva, lo que nos interesa saber y lo que realmente me parece que organiza todo este campo disciplinar es la definición que da Gardner. La definición que da Gardner es este empeño contemporáneo de base empírica por responder a los interrogantes de antigua data, en especial a los relacionados con la naturaleza del conocimiento. Esa definición nos permite situar a la ciencia cognitiva en un momento particular. Este momento particular tiene todo su basamento, ¿sí? En un montón de críticas y de tecnologías, ¿no? Que fueron apareciendo en un momento histórico particular a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la creación de la computadora. Ahí ustedes van a situar en esta parte más histórica, ¿sí? La importancia de los planteos de Alan Turing. Van a situar los planteos de McCulloch y Pitt. Van a encontrar la cibernética de Wiener.
¿Cómo se escribe Wiener? Bueno, me falta una letra. Una I antes de la E, me parece. La primera. Wiener, sí. Bien, es decir, traten de rastrear cuáles son los planteos anteriores antes, ¿sí?, de la llamada revolución científica. A partir de ahí ustedes van a encontrar ciertas críticas importantes. Las críticas importantes son al conductismo, ¿sí?, que era el modelo imperante en ese momento. Son las críticas que le hace Lashley, las críticas que le hace Chomsky en relación a Lashley que es conductista, que viene, digamos, de esta lógica, va a empezar a pensar que una conducta, ¿sí?, una conducta compleja, no puede, ¿sí?, estar pensada solo dentro de los estímulos y respuestas. Él va a hablar de que debería haber una organización jerárquica en el cerebro que nos permita tocar el piano, por ejemplo. No se puede pensar en tocar el piano solo a partir de estímulos-respuestas. Las críticas de Chomsky fuertemente innatista, también al interior de la ciencia cognitiva, provee un modelo de mente. Este modelo de mente y la mayor crítica que le hace en relación al conductismo, en especial Skinner, es con la adquisición del conocimiento. Con la adquisición del lenguaje, ¿sí? ¿Cómo aprendemos a hablar? Skinner va a decir que hablamos por refuerzos, que primero tenemos la palabra, después la frase, después la oración, etcétera, etcétera, etcétera. Chomsky va a decir que es imposible pensarlo de esa manera, que tiene que haber un módulo innato en el cerebro que nos permita poder hablar, ¿sí?, en el idioma que sea, en el lugar en el que cada uno nace y se desarrolla. Bueno, eso la llamó la gramática universal. Pero básicamente lo que nos está dando es un modelo de mente, ¿sí? Entonces, volvemos a nuestro eje de estímulo-respuesta, que es un eje que lo podríamos pensar en relación a toda la asignatura. En relación a este eje de estímulo-respuesta, Chomsky va a decir, acá hay algo que nos hace aprender el lenguaje de una manera particular. No depende de los estímulos, ni depende de las consecuencias de esa conducta sobre el sujeto, sobre el organismo, sino que depende de un módulo innato. Diferencias fundamentales entre el innatismo y el gran ambientalismo que sostiene el conductismo. Esto con respecto a lo previo, ¿sí? Esto sería como el contexto histórico en el cual surge la ciencia cognitiva. El contexto teórico es el del conductismo y el contexto social es la creación de la computadora, son las críticas, ¿sí? Esto es lo que permite dar cuenta, ¿sí?, de que en un momento histórico apareció la ciencia cognitiva. Gardner, que está al interior de la ciencia cognitiva, propone la definición y también propone ciertos supuestos o características de la ciencia cognitiva, que son 5. 2 nucleares y 3 metodológicas. Esos supuestos, aprenderse esos 5 supuestos, nos permiten dar un paneo de lo que es toda la ciencia cognitiva. Por un lado, ¿sí?, dentro de estos supuestos nucleares tenemos la analogía mente-computadora, la importancia de las representaciones mentales, es decir, cómo se ubica el conocimiento en la mente. ¿A partir de qué? A partir de representaciones, ¿sí? Es el modo en el cual en nuestra mente está organizado el conocimiento, símbolos, ideas, imágenes. Gracias. Bien, profe, perdón que interrumpa. Sí. Si puede repetir la definición de Gardner. La tienen en los textos. Sí, es un empeño contemporáneo de base empírica por responder a los interrogantes de antigua data, en especial los relacionados con la naturaleza del conocimiento. Creo que lo van a encontrar en el texto de Gardner y en el de Ballesteros quizás también, porque Ballesteros, lo que pasa es que ahora quedó menos, antes teníamos más textos de Ballesteros. Ballesteros prácticamente repite todo lo que dice Gardner, y si no, en el capítulo 1 de Gardner seguro lo tienen.
Pasa que es un poco pesado ese texto, porque empieza a retomar toda la historia de la psicología, vuelve a hablar de Gunn, ¿sí? Como que uno nunca llega ahí a la ciencia cognitiva. Pero bueno, por ejemplo, esos primeros capítulos no son como para estudiárselos así, sino como para hacer una lectura más histórica. Bien, los otros supuestos, los que él llama metodológicos o características metodológicas, es la atenuación de factores sociales, individuales, históricos, sociales. Fíjense que en este punto es uno de los puntos principales en los cuales se agarra a Brunner, ¿sí? Para formar su teoría y diferenciarse de la ciencia cognitiva, ¿sí? Porque no sé cómo trabajaron Brunner ustedes, pero Brunner fue uno de los gestores de esta ciencia cognitiva que después se separa de la ciencia cognitiva por varias cosas. Una de esas tantas cosas es que la ciencia cognitiva vuelve a dejar de lado aquello que es lo principal para pensar la mente, ¿sí? O tal cual como lo piensa Brunner. Bien, además tenemos el factor de la interdisciplina, ¿sí? Va a decir Gardner que todas las ciencias tratan de discutir, ¿sí? El mismo objeto de estudio, ¿sí? No es una sumatoria de ciencias, sino que tratan de llegar a una interdisciplina. La interdisciplina son las seis ciencias o 6 saberes que componen la ciencia cognitiva, que es la psicología cognitiva, las neurociencias, la inteligencia artificial, la antropología, la lingüística, y me falta una. Y por último, el último punto de los supuestos es la filosofía. Si lo leen desde Gardner, va a decir que la filosofía es la filosofía clásica, es decir, aquella filosofía que da cuenta de aquellos interrogantes que antiguos filósofos trataron de subsanar en relación al conocimiento. Si lo leen desde Ballesteros, va a decir que la filosofía que está como disciplina dentro de la ciencia cognitiva es la filosofía de la mente. Y al interior de la filosofía de la mente, como parte de la ciencia cognitiva, hay una discusión y un debate actual, ¿sí? En cómo pensar la mente, en términos filosóficos, pero siempre desde un corte de la ciencia cognitiva. En el interior de este debate, ¿sí? De todo lo que hay, nosotros solo trabajamos uno, que es el de Searle. Cuando ustedes lean el texto de Searle, El misterio de la conciencia, lo tienen que ubicar en este cuadro, ¿sí? Es al interior de la filosofía de la mente, al interior de la ciencia cognitiva. Searle, cuando lean el texto, es un texto bastante denso, arduo, porque es bien filosófico, cómo pensaban la mente los dualistas, cómo pensaban la mente desde el materialismo, qué es lo que piensa él, muy largo, de lo cual a nosotros nos interesa 2 puntos. Uno es el de pensar a la conciencia como un fenómeno biológico. De esta manera él entiende, ¿sí? Que estaría subsanando y no quedaría ni del lado del dualismo ni del lado del materialismo. Eso por un lado. Y por otro lado es la crítica que le hace a la inteligencia artificial a partir de su ideación del cuarto chino. El cuarto chino, la habitación china, es un experimento mental que hace Searle en relación a cómo pensar la mente, ¿sí? Diferenciándola de una computadora. Él va a decir, ¿sí? Si yo, Searle, estoy en una habitación con un montón de símbolos chinos y con ciertos reglamentos, ¿sí? Que me permiten leer y relacionar esos símbolos, si de una ventana me llega información, yo la puedo resolver porque tengo los datos, la gramática, para poder resolverlos. Emito la respuesta por el otro lado, por la otra ventana,
pero yo, y sale perfecto, ¿sí? Pero yo salgo del cuarto sin saber hablar chino. La diferencia principal entonces está no en la gramática, ¿sí? No en la sintaxis, no en la relación de estos símbolos, sino en la posibilidad de entender, ¿sí? En la semántica. Entonces dice, la computadora, ¿sí? Tiene sintaxis, pero no tiene semántica. La mente tiene semántica y también tiene sintaxis. Después hace todo un juego filosófico de algunas máquinas pueden pensar, algunas máquinas pueden... La diferencia principal es que la máquina no piensa, computa, ¿sí? Que son dos conceptos distintos. El término de computar viene desde Alan Turing, ¿sí? Alan Turing nos permite pensar en una computadora y a partir de ese momento, que está en las antípodas de Searle, computar y pensar son lo mismo. Para Searle, computar y pensar son dos cosas distintas, ¿no? Los seres humanos somos máquinas biológicas que podemos pensar y computar, ¿no? La mente artificial, ¿sí? Puede computar, pero eso no es pensar. Bueno, todo eso lo hace al interior del cuarto chino. Bien, y creo que con esto estaríamos, salvo que tengan algunas preguntas. Me faltaría la bibliografía de ciencia cognitiva, que tienen a Ballesteros. Tienen a Gardner, unos cuantos capítulos, y tienen a Searle. Si tienen sus preguntas, chicos y chicas, pueden enviar sobre ciencias cognitivas o Searle también. O lo que quieran, si quieren Claro, otra sí, cosa. O volver al tema. Creo que Searle hablaba sobre entender la conciencia como un estado, ¿puede ser? Sí, él definía la conciencia como o sea, él dice que la conciencia funciona como el sistema digestivo, ¿sí? Que tiene la misma lógica, ¿sí? Nosotros no vemos lo que pasa, pero sin embargo digerimos. Él lo que dice que esta conciencia se da en un nivel de lo biológico que tiene que ver con el cerebro. La conciencia es un rasgo del cerebro, pero al mismo tiempo no lo sustituye, ¿sí? Sino que se necesitan las dos cosas, no queda reducido a lo biológico tampoco. Como la digestión no queda reducido a los órganos que nos hacen digerir. Claro, ahí creo que habla de la propiedad emergente. Sí, habla de los qualias, habla de propiedades emergentes, habla de muchas cosas. Yo lo reduje bastante, ¿sí? No, si les cuesta bastante no se detengan tanto en eso porque es un texto arduo. Lo que nos interesa son básicamente esos dos puntos, en relación a la conciencia y en relación al cuarto chino. Bien, última pregunta, profe, para cerrar, sobre la diferencia entre la inteligencia artificial fuerte y débil. En realidad, la inteligencia artificial débil lo que intenta es una simulación, ¿sí? Cómo se puede simular una mente. La inteligencia artificial fuerte lo que sostiene es sustituir la mente por una inteligencia, ¿sí? Que no tenga soporte humano. Por eso cuando Searle le hace la crítica a la inteligencia artificial fuerte, ¿sí? No se mete con la débil, porque la otra lo único que hace son programas de simulación que nos permiten pensar en una inteligencia por fuera del soporte humano. No así la inteligencia artificial fuerte, que sostiene la sustitución, ¿sí? Por lo tanto hay una lógica completamente distinta en términos epistemológicos, en términos reales. Perfecto. Justo tengo una pregunta. ¿Gardner y Ballester hablan de la misma filosofía de la mente? Porque Gardner no la llama así. Gardner no habla de filosofía de la mente, o al menos de los textos, de los capítulos que yo tengo, no habla de filosofía de la mente. Cuando Gardner, o la diferencia que hice yo, cuando Gardner habla de filosofía, habla de la filosofía clásica, pero como esa filosofía que intenta dar cuenta de algo del conocimiento y que toma los interrogantes de esa filosofía. Y después, cuando habla de la interdisciplina y de los elementos,
las disciplinas que componen a la ciencia cognitiva, habla de la misma, de la filosofía de la antigüedad, ¿no? De la antigüedad clásica. Ballesteros ya habla de filosofía de la mente. ¿No? Perfecto, bueno, muchísimas gracias, profe, por la clase. Tenemos un repaso por ahí al pizarrón para los chicos. Quedó medio desprolijo. Está 10. Pero bueno, si lo fueron escuchando lo pueden ir armando. Exactamente. Y si hay alguna duda de algunas otras de las unidades, aprovechamos y hacemos algo, si no...